Hola, muy buenas. Bienvenidos a DKHM. Hoy estamos con el amigo Goyo para hacer Eh, este directo, este stream de Las Vegas Open. la noche es joven, nosotros no. Muy buenas noches, jóvenes y vampiros que estéis por aquí, o gente que estéis yendo a trabajar y que estéis pensando en ponerse enfermo para pillar la baja y poder ver el directo entero. Bienvenidos todos. El que está trabajando, lo siento por él, y el que está despierto, pues nada, a, a disfrutar. ¿Qué contraste Hola. hacemos, Goyo? Yo estoy aquí entre tinieblas y estoy iluminado por la luz de Azir. Sí, sí, tiene ahí un micrófono Gusilú, está muy interesante. Sí, Voy a tener que se puede comprar un palo de cambiar eso. de color y todo. Mira, toma. Es magia. Madre mía, chocando la cabeza contra el suelo también. Sí, y si hago así, otro color. Dios. Aquí unas preguntas si no hemos dormido. No, yo no he dormido, yo he estado Claro, sí. despierto. Yo he dormido unas 3 horillas. Espera un segundito. Sí, he dormido unas 3 horillas, más o menos. Me he echado las 2 y me he levantado pues hace como media hora para preparar el tinglao este. Va un ratillo, estas tonterías y tal. Y nada, por hacer un poquito de echar la preview, ¿no? Se sale bien del trabajo y durmiendo tras la preview. Dios. Vamos, buenas. ¿Quién está por ahí? Va, ya, si eres tú, joder, que he dicho de buenas. Tengo que mirar lo del chat porque el chat que veo en pantalla no se ven muy bien los nombres a veces. No, sí, Entonces, no se ve muy bien en el que tiene aquí en el directo. que por cierto, estamos en directo en Twitch y en YouTube. Por si hubiera algún problema en una plataforma, pues estamos en las dos. Y si la última vez que hice directo no tuvimos problema al hacerlo en las dos plataformas, si veo que hay algún problema del lag, o sea, del lag no, que se corta la señal o algo, pues seguramente cortaré la señal de YouTube para ir a Twitch. Mientras tanto estamos aquí con la... Saludos desde México, saludos hermano. Oh, ahí está, ahí le pilla bien de hora, desde Sí, México. ahí os pilla bien, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hora es en México ahora mismo? 5 horas de diferencia, ¿no? Creo que con México, 6 horas mínimo. Seis, 6 o 7, ¿no? depende de la parte de México, ¿no? No sé. Es que en Entonces, Estados Unidos tienen tres usos horarios. allá. En México, pues no sé. Estamos ahora con el típico triple que nos ponen aquí en el Twitch de Warhammer. Ahí son las 10:53. Buena horita entonces, buena horita. Muy buena hora. Cuando empiece la preview de verdad, quitaremos nuestros horribles rostros. Me sale ¿El el Goyo y tuyo? el mío. No, los dos, vamos a asumir luego yo. Ya hay que asumir que los dos somos muy feos. Y para que podáis ver los vídeos bien, ¿vale? De hecho, quitaré hasta los banners también para que se puedan ver los vídeos a tope, Dios, a 4K. Se van a ver a 4K los vídeos. Bueno, ¿qué esperamos para Careta, ¿no? estar, Siete para horas de estar previa, review? eso nada, 7 horas. Mira, hay más gente desde México. Estados Unidos tienen hasta el Battle Scroll ya. Aquí en Chile son las 1:55. O sea que en Chile también estáis pegando una buena Saludos a nuestros noche. amigos del otro lado del charco. Son Enanos nuestros del amigos y caos. hermanos de todo Latam, ¿no? Ya ves. Que juntos, Pues, unidos, podremos derrotar a Games Workshop. Quiero decir, al enemigo. Enanos del caos, hombre, No yo creo. espero que vengan en cuarta. Pero no creo que salga nada, nada acá. A lo mejor una banda, bueno, no creo, una banda de estas La verdad es que de no estoy War. leyendo el trivia que ponen porque el trivia suele dar bastantes pistas de lo que va a salir. Estando del 41 milenio, muchos mercenarios se encuentran tras la estrella. ¿Cuál de estos grupos no es comúnmente conocido por vender servicios en batalla? Los orcos de hachas de sangre, los destructores de necrones, los robotrader imperiales y los cruz Stalker, ni puta idea. Aquí en directo por primera vez, pues bienvenido. Bienvenido toda la gente que estéis en el directo, tanto en YouTube como en Twitch. Eh, He decidido hacerlo así para que os llegue más gente y más gente pueda disfrutar del directo. Y a ver qué se viene hoy. Y la verdad es que yo no tengo ninguna esperanza. Oye, no sé si tú tienes alguna esperanza en particular. Yo creo que vamos, en ellos Sigmar, por lo menos vamos a ver cositas de Downbringer 5. Yo creo que lo mostrarán todo. De 4, de 4. 4, perdón. Y poco más. No creo ¿Y que tengamos otra vez mucho de más. Dawnbringer 5? ¿Eh? ¿Y otra vez Dawnbringer 5? Bueno, Que digo que digas otra vez Dawnbringer 5. Hunter 5. Por el, Por el, por el giro.
Estoy lento de reflejos, ¿vale? A estas horas es normal. No Esto hay pero está gran cosa, la jodido. verdad. Algo del final de Downbringers. La cosa es si el libro cuarto es el final. Parece ser que no. Parece ser que habrá otro libro. Porque cuando se ha hablado del libro de Downbringers 4, siempre han hablado del siguiente capítulo de tal. En ningún momento lo he mencionado como el último. Entonces yo entiendo que habrá otro más. Y cuadra, de cara al lanzamiento de cuarta edición, que será en junio, pues cuadra que este salga en febrero y el quinto salga a lo mejor en abril o por ahí, ¿no? Para ir espaciando un poquito el tiempo entre lo que nos queda de tercera edición y el inicio de la cuarta. El ángel ese de la silueta con cuerpo, buena idea. Yo no estoy mirando las siluetas, yo. Si fuera vosotros ni la miraría porque jode un poquito la. Es como un spoiler casi. Jode un poquito la experiencia, yo creo. Yo he visto Aunque bueno, algunas, pero es que con lo de yo la no la suelo silueta mirar. yo Es no, verdad que yo, bueno, yo tiene su gracia, ¿no? El no, comentario. ¿Qué será esto? ¿Qué no será he esto? ido ¿Qué tal? ninguna yo con eso. Yo con eso, en el directo somos En ahora España mismo sigue en. habiendo libro básico de Warcraft en español. Sí, sigue habiendo libro en español. De Warcraft. Por lo menos vienen en las cajas. Luego el libro que se venda independiente, la verdad es que no lo sé. Hola, ¿qué tal renovación de Bestias del Caos? Sí que sí. Pues justo de Bestias del Caos hay muchas dudas, ¿no? He empezado a ver otros rumores de si pasarán a Legends en cuarta No creo que edición. pasará, Yo, no creo que pasará no, ley. yo Yo lo que creo tampoco. que van a Yo hacer es tampoco. una purga de unidades, que las meterán algunas en Overworld y las otras bestias del caos se quedarán Sí, yo creo en que habrá AoS más. renovación e incluso aprovecharán para sacar alguna unidad nueva. Como han hecho con Fe, con Serafón y demás. Yo imagino No, que sí. bueno, yo creo que en esta edición, bueno, si hablamos de cuarta edición, lo que van a renovarse son Skaven, Claro, nos dicen bestias. por el chat, sí que es tarde y puede que no podáis subir mucho el volumen, pero se escucha bajo. Y es que, claro, tampoco estoy acostumbrado a pegar voces a las 6 de la mañana. Intento acercarme al micro bien para que se escuche Yo bien. No me, sé, a mí me chicos, ¿me acercaré al escucháis micro. bien o tengo que... Hola, corazones. Joder, o tengo que hablar más alto? Porque si tengo que hablar más alto, puedo hacer esto. Así estoy más alto. Me voy a poner en plan reportero. Así. Reportero dicharachero. La caja de Sí, inicio de ¿no? Corazón de Gur es la única en español de la segunda de Warcraft. Me refiero a libro aparte. Pues no tengo ni idea, tío. Yo tengo la caja precisamente, esa creo que es, que viene con el libreto, o sea, lo que es las instrucciones, digamos, con el manual. Pero no sé si hay libro aparte como tal. Hola, un saludo desde Gis, aunque todavía no haya amanecido. O sea, todavía... Pero bueno, Gis siempre tiene que haber luz. Plástico para el dios de plástico. Dios, esa es la actitud, joder. Escuchad, tengo 31 usuarios en YouTube y 20 y tantos en Twitch, ¿eh? Ojo. Muchas gracias a todos por este madrugón que os estoy pegando. Me imagino que os pillará muchos de camino al trabajo y demás. ¿Se escucha un poquito Adiós. mejor gente ahora o seguís escuchándolo muy bajo? Que me es antinatural pegar voces a estas horas, la verdad. Alguna caerá, seguro. Si hay alguna sorpresa, alguna voz pegaremos. Que viene Luther. Martin Luther King. Sí, ¿no? Ahora se te escucha. Vale, que se había caído el cable del micro. Lo voy a poner donde está. Para mí es la hora normal de ir al trabajo, pero así voy alegre. Joder, pues me alegro, tío. Me alegro. Y bueno, no te dará tiempo, me imagino, a ver el directo entero de casa al trabajo, ¿no? La preview ASMR. Es medianoche, pero... Uy, empezamos. Ya, me parece Starting Zone. Ojo, ojo que viene, ¿eh? Mm. Los guiris. Se Tú viene, se viene. traduce que a mí el traductor se me ha roto, ¿vale? Venga, vamos a poner ya... Full preview, vamos a ir para allá, venga. A ver... Bueno, Vamos a quitar los banners para que no molesten y podéis verlo a pantalla completa, ninja. Lo que vamos a hacer es el volumen, vamos a ponerlo bajito, porque sabéis que siempre están un ratito hablando el Diecles y este otro. sí, los vídeos los subo un poquito y ya está. Son las 10 en el Imperio en Ilus, México. Aquí son las 23. Tenemos todas las horas del mundo en una única hora. Eso es magia. Como decía Einstein, el tiempo relativo. O sea que ahí son las 23. Entonces, ahí estás viendo antes que aquí. Maldita sea. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué brujería es esa?
Euro en Morgas, eso se decía. Es una opción, sí. Estoy viendo que, como todavía no empieza esto, igual voy a poner nuestros biorostros o qué. Vamos a apagar los biorostros porque como todavía no ha empezado, era bromita. Euro en Morgas, lo de Euro en Morgas es porque por un rumor engine que había uno que parecía un ala de un Morgas, entonces, pues o otro tipo de Morgas o un Euro en Morgas, ¿no? Ojalá saquen una banda de Warcry de demonios. Sí, la verdad es que no hay ninguna. Toma, publicidad que me sale ahí. Ya empieza, Fra. Hello and welcome to this Warhammer preview online. My name is Lewis. I'm joined by the wonderful Eddie. And it is the Las Vegas Open 2024, otherwise known as LVO. Always a very exciting time for us, I think, Warhammer. Vamos a suscribirnos aquí para que no... As always, we've got some fantastic es que no sé ni dónde tengo echado el Prime, tío. Para que te haga buena publicidad. Mira, tengo aquí el Prime. No tenía tirado el Prime a nadie. Muy mal. Hago esto, chicos, para evitar que me salga publicidad en el directo. No se lo faltaría, ¿no? Bueno, a ver de qué hablo. ¿Soy yo o ha dicho algo del Minet ya? Me gusta la camiseta que tiene de cara drone. Ah, eso es verdad. ¿Será un guiño? ¿Será un trolazo? No tendrá nada que ver. Probablemente no tenga nada que ver. Seguramente. No me espero nada de cara drone. Me voy a quedar con las ganas que me renueven el Shadow, tío. Sí, no le venía mal, ¿no? Ya de hecho, a mí el libro de bestias me ha gustado mucho, aunque mucha gente está rumoreando con que se pasará a Legends. Yo creo que no, yo creo que es un... Ha sacado la escenografía, ha sacado un héroe ahora, no sé. Hace medio año, o sea, no creo. El rumor viene por lo de Warhammer World, perdón. Ya, pero cuando no sé cosas otra. Yo me acuerdo también cuando se rumoreaba que si era Fawn iba a desaparecer, que Cities iba a desaparecer, que Legiones Negras iba a desaparecer, ¿no? Y al final no han dado ninguna, ¿no? El que sí creo que tiene papeletas para que vaya desapareciendo es... Bueno, Reaper, ¿no? Bueno, Reapers no. Joder, me sale el nombre. Bueno, Splitter. Bueno, Splitter, eso, creo. Sí. Bueno, Reaper es la facción, es la subfacción de... O sea... Bueno, Splitter. No, Orco salvaje, vaya. Some cool Warhammer stuff with all the Warhammer community around the whole world, and it's great to kind of come together and just No, como está el chat de esta gente, ¿eh? En el directo de ellos tienen 15.000 personas. No está mal, ¿eh? Con canal Warhammer. Nos ganamos poco. Obviously, we've all got our own favorite game systems, favorite armies, favorite factions. We're always kind of fingers crossed that those are going to be the things to reveal, and hopefully, some of you guys tuning in will get. Bueno, chaval, ¿qué le ha pasado? Tiene una hostia en el cuello este, ¿no? Eddie, ¿no? Le han dado un chupetón, se ha convertido en vampiro, una de dos. Un tatuaje, ¿no? Un tatuaje. El águila imperial o algo así. Tatuaje caótico, quizás era un maldito hereje. Lleva dentro ahí es una herida que lleva un microchip con todos los códigos nuevos de cuarta edición. ¿Te imaginas? Dios, el futuro. Que tiene un microchip y te microactualizas tú y al pestañear ves las reglas, tío. Primera preview. Coño, qué guapo. Mandrágora, esto se sabía más o menos. Esto de Kill Team. Dios, para Kill Team, pesadilla. Por una de las unidades que salió la semana pasada tenía toda la pinta que era esa unidad, que es una unidad que de Drukhari de resina, ¿no? Entonces tiene papeletas, tiene muchas papeletas. No era malas miniaturas de todas formas, igualmente. No era mala, pero eran de resina, ¿no? Y sí, tiene mala pinta, ¿no? Yo pensé que hace un juego Kill Team desde primera edición de Kill Team. Está la segunda ni la que tal. ¿Esto es tercera edición ya de Kill Team? Yo creo que sí, que es tercera, ¿no? Uy, qué guapa esta gente. ¿Esto ya lo mostraron? Sí, esto lo mostraron en la última previsión. Sí, esto lo mostraron ya. Se han pasado a la banda de Umbraner, ¿no? Están muy guapos. Estoy en contra de los más sádicos en la misma caja. Ya, literal, vaya dos. Par de hijos de puta, la verdad.
squad added on top Parecen minis de hecho, of Sigmar. the already very cool Chaos Space Me Marine gusta, miniatures. tan guapa la Están muy miniatura. guapas, también. sí. Touches there. So you've got like Lo bueno de los caóticos de marina es que le pueden meter más Bueno, accesorios. no al final. descarto yo que no metamos Kill Team en el canal, chicos, porque se van a venir cambios en marzo en el canal. Va a haber ahí una cosita que ya se lo contaremos cuando estemos cerquita del momento. Mira qué chula la mandrágora. Uy, Está está muy guapo el chulo, capitán. Son Illidan. Hoy me he visto una animación de Warhammer TV que sale mandrágoras. ¿Ah, sí? Y la verdad es que se come una puñalada al tío que Ah, no con un recuerdo marino. yo en qué episodio era ese. En lo de los marines estos del caos, los Iron no sé qué se llaman. Ah, vale, los Iron Hands, sí, mano de Dios. Ese episodio es buenísimo, ese vídeo está Ese muy guapo. episodio es muy guapo. Muy guapo. Es verdad que están asaltados, son asediados por los Drukari, ¿verdad? Ah, pues Y no que recordaba llama- que sería una mandrágora, no me acordaba de eso. Y que la Guardia Imperial llama a los marines y vienen marines del caos. Sí, sí, sí. Iron Muy Within, bueno, eso es, esa es la serie. Es muy buena. ¿Son Eldar o raza aparte? Yo creo que son Eldar, son Drukari. Los guerreros de hierro, esa es la serie, sí, sí. O sea, una serie, es un episodio, es como una especie de mini película, es muy bueno, ¿eh? Muy Sí, recomendable. yo pensaba que iba a durar poquito y al fin digo, bueno, esto es más largo, ¿no? Es Una mini peli casi, sí. Sí. Si le metieran un poquito más de cariño a Warhammer TV, estaría de puta madre, tío. Ya, pero es que están haciendo muy poco contenido. Yo creo que con el tema de... Sacan 3 vídeos a la semana y uno o dos solo se queda un poco de reinuto, pues... Yo lo tengo porque... Y de hecho lo recomiendo, porque solamente por la miniatura ya casi te compensa ya. La miniatura y la son suscripción. 30 y pico euros y echar la suscripción por 50 y pico, pues... El Warhammer AoS está chulo, está interesante. Yo eso es lo único que no miro. ¿Qué te puedo bajar PDFs de ahí? Sí, te ves las revistas todas antiguas, historias, están muy bien, tío. A mí me mola. No leo ni las nuevas comparado a las viejas. Ya, que tú eres un tío ocupado. Pero... y bueno, lo mejor que tiene es lo de la aplicación de 40. Ah, son otras razas, dicen por ahí. Ay, yo pensaba que eran Eldar. ¿Estos tíos no son Eldar esta gente? Cari. Dicen por ahí Max, nos lo dicen en el chat. ¿Qué razas entonces? Pero ¿no son Eldar esta gente? No, son otra raza, pero van con los Drukari. Sí, por eso lo acabo de leer. Y Ah, vale, sí que vale. eran... No conozco su trasfondo. Como le veo no te puedo orejones, decir pensé yo. que eran Aldaris, la verdad. Kind of tattoos and glowing bits, some a kind of ethereal flame on there as well. Lovely different mix of textures. Pues una buena noticia para jugadores de Drukari que no tienen muy buenas noticias en 40, de que Drukari en 40.000 hasta donde yo sé no está en sus mejores momentos. Así esta unidad es potente. Yo recuerdo esta unidad mucho de hablar con Hugo a veces Hugo y yo hablamos y miramos qué hortitos nos hacemos, ¿no? Y en su momento ambos nos pensamos hacernos Drukari. Nos molaba mucho el concepto de Drukari y tal, ¿no? Yo lo estuve cuando jugaba a 40.000 hace 20 años, me hice el oscuro, el da oscuro, ¿no? Dicen por el chat, Wilted Garden nos dice, creo que son Eldar fusionados con no me acuerdo qué. Pues no nos ha ayudado una mierda, Wilted Garden. Como los Uruhai. Esta caja está muy guapa. Parece que esto igual a partir de marzo-abril puede ser que lo veamos en el canal, ¿eh? Puede ser. La caja trae miniatura, ¿no? No Caja sé si está muy chula. el Las dos bandas gráfico y la C no está. Suelen ser rentables estas bandas. Si la compras para un colega, mira, está bien. Sí. ¿Eso trae esto de escena? No lo sé si trae esto solo y la plataforma o solamente Esta esto. plataforma parece, ¿no? Mandrágoras viven en su reino de la telaraña donde es como un abismo. El lore de 40 más o menos lo piloto más o menos. Pero claro, estos detalles ni puñetera idea. A ver si traemos más vídeos de lore también de 40. Que al final todo el lore de Warhammer está de lujo. Todo el lore. Da igual que El 40 sea... tiene un trasfondo brutal, Sí, la sí. verdad. Yo estoy jugando ahora la 10ª edición, he vuelto con mis botas y con mis necrones y la verdad es que estoy muy contento con el juego. Lo recomiendo si a alguno gusta un poquito el sci-fi, está muy bien. Se viene. Jaun Illuminata. Adiós, Warcry, bandas. Empezamos con algo chulo.
Mándale un minuto. Hostia, parece... Coño, cómo mola esta mini la Arlequín. máscara, tío. Sí, parecen arlequines. Está muy guapo, ¿eh? Mire, hey. Espectro de la llama. ¡Hostia, qué bonitos! Hostia, qué guapo, ¿no? En una lucha de fuego y agua. Hola, puta, ya me saco una banda de... Oye, de usted, iPhone. ¿no? Anda, de... Pero bueno, Adiós, Fran, la hemos cagado. qué bonita se ve la cena también, ¿eh? ¿Será inventado o será una cena? Parecía de plástico. Vamos a verlo ahora. Una nueva caja que ya tiene dueño. Yo necesito esos Nighthawk, primo. Templo del agua. Que muchos estabais esperando. Oye, tiene muy buena pinta esto, la verdad. Sí, buena pinta. Esta Sí. caja va a caer seguramente. Esta Lo voy a caja... para mí no. Para compartirlo No, con a mí los tampoco. Yo- Habrá que compartirlo. Yo quiero los Nighthawk. Además, el héroe, que no sé si será un héroe, me parece espectacular la mini. No sé si las ponen. No, las bandas de Warcry suelen ser una banda con un campeón. Sí, en ellos sí me la Están simplifican. muy chulas los que Yo- van con las máscaras. Yo es que como juego Warcraft también, me llevaré 2 banditas seguro. Yo Warcry no lo juego en primera edición, pero como os decía, al igual que el team, puede ser que Warcry a partir de marzo-abril, puede ser que se pase por el canal. Warcraft mola bastante. Los Nighthawk. Sí, está muy chulo, ¿eh? A los tíos con las máscaras. Sí, los otros no me gustan, parecen Boy Scouts, pero los de máscaras molan un huevo. ¿Sabes a quién me recuerdan? A Vega de Street Fighter, tío. Con la máscara. Me recuerda a los bailarines el fusil vano antiguo, pero un poquito más de ropa. Mezcla de bailarines con los arlequines, por las máscaras. Está guapo, tío, están muy dinámicos. Espadas del río, o filos del río se llama. Idrillan River Blades. Todo dando salto, todo dando bote. Bueno, pues ahora solo queda revelar el templo del Zenith, dicen por ahí por el chat. Ojo que puede que no sean el templo del río, ¿no? Bueno, pues por el nombre, ¿no? River Blades. Pues si no es del río, será del riachuelo, por ahí, ¿no? 15 presentadoras. Hemos hecho un son de presentadores. And what they're trying to do effectively in Warhammer Age of Sigmar is tend to and nurture the rivers and the wild watery places of the mortal realms. And particularly in the Nullwood, they're trying to make sure that the river that's been kind of set off course by the eruption of the huge Gurish jungle is kind of set back on the right path to kind of wash away the forces of chaos and darkness that inevitably pop up almost everywhere in the mortal realms. Now, stop me if I'm wrong, but I imagine that the Nighthaunt Pyregeists have absolutely no que hablan de agua, que protegen un río que se crece this por is very much an los elemental reinos, force battle because you've got on one hand the forces of water and then and fire on this side, and the Pyregeists have some fun IP. Qué bonitos where Nagash is the Lord of Death, Qué and obviously is bonitos, particularly tío. Sobre fond todo of lo que es el campeón de cruel and unidad. unusual punishments for the spirits of anybody who's seen El wrong tío con el or flagelo, otherwise, really, just ojo, generally a bit spiteful. And ¿A qué nos all dicen de of esta gente? Un these segundito, coño, characters a are, ver si to sacamos some algo. extent, warriors or mortals who, in life, were guardians of sacred places or particularly temples of Eran the guerreros dead. que en So vida eran they would have guardianes been, de templos o lugares sagrados. priests who would have overseen mortuary rites or guardians of tombs or Guardianes de grave robbers or something tumbas. like that. So that guy right in the middle there, the Deacon of Flames, would have been a mortuary priest, which would have been held in very high regard del in medio mortal habría sido realms in life, priest, and dice, kind of un made sure sacerdote. that the spirits of the departed were kind of seen happily into whatever Shaishian paradise they thought they were going to go to. Nagash didn't really like that because he wanted to make sure that all ¿Puede ser the que metan souls otro went to preso en him. muerte? So Igual que whenever he Fusite, que got lo his metan hands aquí on ahora en any esta of onda. these souls, he'd make sure that they were kind of Dice que their del medio que era un punishment was actually sacerdote. not to kind of shepherd fallen pues sí, souls podría to meter, paradise, but actually pero just to no make sé, sure that they went tendrán a to lo mejor him. una plegaria básica, ¿no? Como unidad, The por lo que warriors tú with dices, son campeones the normalmente. halberds there are Bale Guard, so they would previously have been guardians of tomb complexes and looked after the sacred burial grounds of the mortal realms. And again, Nagash didn't like that because he wants to have get hold of both. De todas formas, cuando termine la the preview, soul and seguramente en the el literal Warhammer bone and mortal Community remains ponga un of those poquito más de warriors. detalle. Sí, ¿no? sí, So luego when le he echamos managed to uno. get hold of one of those souls, he'd put them to use guarding the Deacon of Flames.
Then you've got the flame wraiths, which are the ones holding the braziers there, and in life they would have been warriors. They would have been básicamente está hablando del lore de la unidad. Y lo que hacen aquí habla del lore, donde te dan various tomb complexes and things. Entra por el oído por si pillamos algo, pero setting people on fire, basically, and ushering those souls to him. And I think my favourite are those ones at the top, which are torch wraiths, and they are effectively, in life, they would have been grave robbers. And Nagash isn't a fan of that either, because he likes to get hold of all of those bones to build into stuff. That's kind of the main building material really for Nagash is bones. So in death, if he gets hold of the soul of a grave robber, no pillo así nada realmente especial que esté diciendo de la unidad aparte de lo de ahora. But also to serve him throwing that fire back at his enemies. So a really interesting mix of units for Warcry. So this very much built as hay que regalar estas bandas porque las bandas de Warcry suelen estar bastante bien, en hecho Sigmar. Sí, la transformación de habilidades. Mira, qué bonito. Qué chula. El ídolo de los ancestrales. Yeah. So the whole of the Gurish Que es jungle, básicamente, si te fijas en la cara de un slam, básicamente. Sí, correcto. Bueno, confirma de algún modo que los ancestrales verán como los slam, ¿no? Qué bonita. Es muy chula, tío. Yo para la mesa de Warcry que tengo me va a venir de puta madre. Qué bonito. Ya tengo la pirámide, tengo los juncos, tengo todas las cosas. Y esta pieza la verdad es que le va a venir, le va a dar un plus a esa mesa. Yo lo que he hecho con Warcry, aparte de coleccionarlo obviamente, me he comprado todas las cajas, me he comprado la escenografía de las cajas y me puedo montar varias mesas con todo lo que tengo y está genial, tío. Sí, tiene historia muy bonita. Yo he utilizado alguna vez los informes de oro. Tengo que hablar de pintar la pirámide esta que venía, de Serafón, para hacer una partida de Serafón un poco más chula y meterle todo sceno full Serafón, y con este elemento también, por ejemplo. Si vas con materializada, más que pega mucho, porque así como la pirámide es materializada. Pyre and Flood comes in a big box set called Pyre and Flood, and comes with a new Warband tome, which gives you all the rules you need to play the Lumineth and the Nighthaunt new warbands in Me pasa que solo meter un elemento de escenografía, que raro, ¿no? Bueno, suelen meter un elementito. Que han hecho dos versiones con esto. Han sacado bandas cajas de inicio, digamos, y luego estas de... ¿no? Sí. Yo prefiero este formato, más baratito normalmente. Y bueno, te sale rentable. Si lo compras con dos personas, te sale muy rentable. Dicen por ahí que si estos son del Templo del Lago, si no sacarán mago y demás. No creo, esto es una banda. El otro lo veremos. ¡Uy! Ojo. Son Crutch, sí. Son Crutch de 40. Ya era hora. Una unidad también que mola mucho también esa unidad. De la banda de Kill Team era preciosa. ¿O es esta la banda de Kill Team? No, aquí hay más cosas metidas, ¿eh? Mira. Los carnívoros. Sí. ¡Wow, chaval! Los rampage. ¡Hola! Sí, aquí esto es una caja de inicio, ¿eh? Una caja de inicio de Tau. Mira. Bueno, el Código de Tau. Sí. Ahí lo ves. Caja de... Muy buen añadido para los Tau. Hunting season is well and truly open. Everyone in the chat just Mola mucho. This is the new recruit for the Tau Empire. Mira, han hecho más esbelto. Lo han hecho más bonita, ¿eh? Mira, una razón más para hacerme Tau. Es un ejército que me llama mucho la atención. Con esta una relación curiosa para Tau, ¿no? La verdad es que a mí de lo que más me gusta 40 son los senos, y los Tau siempre me han gustado mucho, pero me gusta más la parte esta de los Crutch. Alienígenas. Me molan mucho los mechas también, los robots. Sí, muy manga. Sí, muy manga, correcto. Pero los Crutch no sé por qué me molan mucho también. Pero eso, me gustan más los bichos, los tiránidos, los necrones, toda esta gentuza. Fans Tau, ¿seguiden auxiliares humanos? Warhammer más Crutch, dicen.
Pero está bien, ¿no? Para darle más opciones a Tau. Está bien. Sí, que puedan ir al combate, ¿no? Bueno, ir al combate, que tengan más opciones, como tú dices. Ahora son Me puros recuerda disparos. a las tortugas ninja. Ostras. Bueno, un aire se pueden dar un poco delgadas, ¿no? Pero... Bueno, sí, cada tortuga tiene. Y hace transformaciones con caparazones y lo peta, ¿eh? Pinta una moradita, otra de... Yo no sé tú, pero hay una escopeta que la veo súper gorda, no sé lo que hará eso. Dice que es muy intercambiable con la banda de Kill Team, ¿no? Que puedes hacerte ahí unidades ahí muy variadas y tal. There's not a huge amount of extra detail, I suppose, on these beyond the normal the warrior themselves, which is good because you might want to have 20, 30, 40 of these guys in a force, which is pretty cool. But this is arguably the least exciting of the new units because there's plenty of other very cool stuff on the way. Muy chulo, ¿eh? Este está muy guapo, sí. One of the things that Casi tienen para hacer una facción aparte, ¿eh? Es más, te podría decir que te podrías sacar casi un orco con esto. Un Crut, un Curelemoy o algo así. Un Curelemoy, sí. Podría ser. Cambiando la cabeza, sí. A mí me gustaría que fuera un ejército propio, si no está. Sí, por eso no extraña nada que seguro que en el Código muy probablemente haya un destacamento que sea para ellos. Sí, muy claro. probablemente. Otra cosa que sea bueno, pero seguramente. Like, you want to eat that bit, and you want to eat that bit, and kind of makes almost like a butcher kind of role to some extent, and that's reflected in some of the weapons. But you can see that this guy's also tooled up to the nines, right? Guay esos peinados tipo Predator. Sí, verdad, me recuerda a Predator, sí, verdad. So he's also going to be a bit of a menace in close combat. A really beautiful. A ver qué reglas le meten. There's a lot of detail on that. Tienen que ser lo Predator me suficiente. acordaba yo, porque yo tengo varias figuras de Predator de Hot Toys. Y tengo una vitrina donde los tengo todos los Predator de Hot Toys. Y tienen que limpiarla, que hace tiempo que limpió. Madre mía, lo que había ahí de mierda, ¿sabes? Parece un Curelemoy, sí, mira, justo acabas de decir tú. Oye, sí, será un aire, la verdad. Another shaper, so this Creo is que a guapo really este, cool kit. This is the war shaper, and their role really Hay is como to diferentes control opciones, mira, con el arco está muy chulo, and you tío. can see already there with some of the options we've got on display Muy that guapo there con are el a lot arco. of different approaches to this particular kit. You can see variant heads, variant weapons. Sí que son muy Predator, aparte también la estética de la ropa, los ropajes y tal ahí. Híbridos tecnológicos antiguos también, sí. Y las armas también son muy Predator. No, y el concepto que ellos tienen de cazadores, de eso. Sí. Vaya, mucho se basaba en Predator cuando hicieron esta gente. Está claro, sí. Ha cambiado la boca de cangrejo por una de periquito. De periquito, efectivamente. Pero están muy bonitos. Yo Yo le no llamaba puedo los... hacer un ejército de Predator con proxy, sepa esto, ¿eh? Estos qué bonitos son. Guapa es la caballería, ¿eh? El posturón más guapo tiene el que va corriendo, tío, me parece brutal. Qué guapo, tío. Qué bonitos. Chicos, ¿qué decís por ahí? ¿Se viene Tau para el canal? Yo me haría Tau, tú no te Estaba contestas. diciendo, voy a repetir, que a partir de marzo o abril aproximadamente, en teoría empezaremos a ver informes de más juegos de Warhammer. No solamente de Sigmar vamos a mantener lo que hacemos y más. Y presumiblemente aumentaremos los videoinformes, metiendo informes de Kill Team, metiendo informes de Warcry, metiendo informes de 40, que hace tiempo que no sacamos y tengo muchas ganas también. Yo veo que estoy solo pincho ratas ogro. 40 está en un momento espectacular, Sí. La edición está... A mí me encanta. Yo tercera edición me encanta, aunque ya le queda poquito, ya le queda menos de medio año. Me encanta la tercera edición y me está gustando décima de 40, aunque la he jugado poco, ¿eh? Hay algún informe, de hecho hay 3 informes que eran en el canal. De alguna más que he jugado aparte por DTS y demás. Qué bonito, Yo los que sois jugadores de Sigmar os animo que si os gusta algo de 40 no tengáis miedo porque el sistema además es muy parecido. El salto de un juego a otro es bastante más fácil que antiguamente. Sí, el reglamento básico es parecido, sí. Cambian detalles, ¿no? Las cargas son distintas y no hay turnos alternos. O sea, no, al revés, estos son turnos alternos en vez
con iniciativa. Pero son reglas que al final las coge. La forma de pegar es ligeramente distinta, pero en general sí. Si sabes jugar a uno, te lo pillas rápido. Si jugáis con alguien que ya sepa Warhammer 40.000 y os explique un poquito, casi no se hace falta ni leer el reglamento. Vaya. Qué bonita la figura esta, por favor. Muy bonita, sí. Todo lo que están enseñando es son muy bonitos. Esto era una caja. Sí, es una caja, Nada de caza de Crut. Que viene con el libro, además. Tenemos 20 tíos estos de infantería, una unidad de caballería, el héroe ese montado y 2 héroes a pie. No está nada mal. 2 héroes a pie, ¿dónde está el segundo héroe a pie? Al lado, ¿no? Yo vi uno en el Está centro. alzado y justo al lado de él, Sí, los otros héroes. Sí, creo que sí. Sí, porque el otro es la infantería, correcto. Encima no me está gustando tanto, pero llevo mecánicos y codes que le sacaron está fatal. Así que no es el objetivo, supongo. Pues no sé, el otro día tuvimos, no sé si habéis visto, un vídeo hablando del meta de Warhammer 40.000 en el canal con Tufus de 40k, que son unos cracks de 40. Al parecer mecánicos no está tan mal como que era buena gente, ¿no? De hecho, en Australia, por ejemplo, había un hombre que gana un torneo con eso, un GT. Al final 40, ten en cuenta que también acaba de empezar todo y hay algunos que obviamente están un poco más abajo. Claro, 40, claro, lleva medio año. Es verdad que salió muy mal, porque al principio había desbalances muy gordos, pero bueno, se corrigieron bastante rápido. En los 2-3 primeros meses se corrigió la mayoría de ellos. Lo del towering fue una brutal, pero bueno, después ya se ha arreglado, tío. A mí, por ejemplo, el enfoque que le han dado a los Necrones me ha encantado, tío. Que puedan jugar a más cosas, que no sea solamente aguantar como... Mucho jugador competitivo de Necro se va a quejar de que no, es que nos han nerfeado. Hombre, nos han dicho que tenéis que jugar, cabrones. Hay dos, ahora puedes jugar con 2 o 3 modos diferentes muy chulos. Necron es otro ejército que me mola. Y tengo cosillas de Necrones, ¿eh? Debe tener 700 puntos por ahí. No te lo recomiendo, tío, una ruina, tío. No paras de comprar Necrones. A ver, ¿qué es esto? ¿A ver qué viene? Corne. ¿Bruja? Me parece que era Corne eso. Igual no lo he visto bien. Ojo, ¿Es esto? un Branet. Ah, no, hijas de quién. Este Nuevo una bruja. personaje. Qué guapa está la figura, ¿no? Dawnbreaker. Crethusa the Crone Seer there. ¿Cómo? An important new Daughters of Cain character for Warhammer Age of ¿Quién Sigmar. es esta que le suena de Una nueva personaje para... So this is a really exciting release for a few reasons. ¿Para hijas de If we qué? go from a lore perspective first, No me esperaba yo esto, ¿no? the Ni Crone yo. Seer represents a really interesting part of the Daughters of Cain lore, which is that she isn't under the Como sway ven sin of con el pelo en la So cara. if you're familiar with the way that Daughters of Cain work, Morathi has effectively subverted the faith of Cain to kind of channel all of the belief into the bloody-handed god into her own power source. But there are a few of the Daughters of Cain who are a little bit suspicious of Morathi's intentions and don't really believe what she's up to. And Crethusa, the Crone Seer, represents part of that. It's also a very kind of deep dive. Porque estoy entendiendo que Crethusa de Crone Seer, que es este personaje, la chica esta, es de esta gente dentro de hijas de King que sospecha de Morathi, ¿no? De que no es verdad, que dice que Morathi es claramente un poco la moto de no, yo soy que... Buried elven deity, and is kind of manifesting it. She's blind, and that kind of headdress that she's got also kind of, I think you were saying, has... Oh, it's like inverted spikes. Has inverted spikes into her own eyes, so she can't Es see. que confían de Morathi, sí, correcto, lo dice Hernán Rojas en el chat, exactamente, eso ha dicho. That she spreads around, so she's kind of lives in the shadow. Pues se me queda fuera la estética de hijas de King por ahí. Hombre, yo veo bien que rompan un poquito esa estética y que den cosas nuevas y originales, ¿no? Esto me parece muy bien. Sí, hombre, ten en cuenta que hijas de Cain la mayoría de la base viene de Warhammer Fantasy. A mí está muy bonita, la verdad. La- Sí que me ha roto el culo, ¿eh? No he contado con esto ni coña. Pues puede venir bien porque al final los héroes que sacan aquí en Dawnbreakers son muy útiles, tío. Son todos muy buenos los que han sacado. Y le dan a sus codas le han dado una vidilla interesante. Trog, Esta tiene algo que le hacía falta. ventanos. Algo vimos. Pero me extraña porque este Dawnbreaker supuestamente va a ser básicamente de muerte, entonces...
Daughters of Cain represent kind of blood and Y quién shadow. mejor la and muerte que Marathi las is hijas, very las much the brujas blood de end Cain. of the spectrum, and this is very much the kind of shadow end of that Tiene spectrum. sentido que sean diferentes una de And los that's viejos, eso sí. represented by the box set that you can get in the first time, Lo which que no is tiene Cryptic mucho sentido Chronicles, es and in que this set you saquen get, otra vez esta that unidad de leader, caballos que la meten en todos lados. Ni la Chrome juegan ni su herself, puta madre. alongside Es some un of the units she's poco. Yo te la tienen que meter con used to calzador, leading tío. something. So you can certainly Cabrón, kind of gente. bolt this into an existing Daughters of Cain Si force. Ya es el sabéis. quinto libro, dicen lean por ahí, into hombre, no this creo. new kind of shadowy aspect, Espero que no, vaya. where she's the leader. Lots of options there as well. Yeah. Lovely stuff. And she's an important player in the Mortal Realms as well. So if we have a look at our next reveal, we'll see why. ¿Otra revelación ahora? ¿Más ¿Es lo cositas? mismo? ¿No? Vamos a ver. Ah, es el quinto, el del libro 5 es esto. Sí, sí, sí. Lo que te Vale, digo, vale, lo no que me te había digo. visto eso, vale, vale. Nuevos héroes surgen. Mira, Cáliz y todo. Es verdad, es verdad. Ahí se han visto. ¡Hondo! Oh, qué guapo, Cáliz. Hostia, qué chula esta. Las cosas. Qué bonita. Oh. Mira, aquí está Cáliz. Que son dos personajes que hay en serie de Warhammer TV, tienen novela. Muy fan nuestro amigo. Uy. Ajá. Ha habido ahí un lagazo. Libro 5, la sombra de la Some new corona, ¿no? heroes rising in Sí. Dawnbringers 5, Shadow of the Crone. Una corona sombría, no sé cómo se Ahora toma. nos han sacado el cuarto Yeah, so y the Crone estamos... Seer is the titular character of Book 5 of the Dawnbringers series. Book 4 is on the way and will be kind of death themed and will be all about the kind of flesh eater courts, and that's on its way very soon. But we follow very soon after Pau, by coño, Sí, que Book muy guay. pronto saldrá el which 4, is a dicen. much more gritty, Pues seguramente low tengamos el level, I anuncio guess, Posiblemente, exploration Chrome of Bruja, the gracias realms, por la puntuación en mostly el chat. set in the city of Hammerhall. No, Presuntamente el Bruja, cuarto where anuncio en el the Crone pre-order, Seer yo creo que este aided domingo ya. and aiding a team of Age of Sigmar heroes as they root out some of the evil beneath. Pues nada, the Cáliz y twin todo va a city. caer. So as Seguro. well as the Crone Seer, who is a kind of Ya, important si esta character gente no within me the vas a Sigmar El cuarto es el remontar. de Soran, no, sí, no. es más big correcto, eso movers and es. shakers of Sí. the law in the Age of Sigmar. Ah, We que viene also con have unas Casi todo con una bandas. banda como Nif, two claro. characters which we are Qué bonita la you might be banda, familiar with qué if you bonita. are Qué guapa, viewers of qué Age of Sigmar bonita. animations or you're fans of Qué the Black puta Library ruina series, tengo. which is Callus and Toll, the saviors of Cinderfall. So Qué these are chulada. agents of Azir. La They vieja are mola, ¿eh? two characters Sí, sí, who are sí. effectively a little bit like your kind of Más witch original. hunter El gato se lo había visto ya por ahí en archetype un Age of rumor Sigmar, engine, creo. and what they do Sí, in Hammerhall correcto. and beyond Y un grifo, pensé, por si no root out teníamos. those Ahí kind of tenemos chaos otro más. cults and Otro más, chaval. various disreputables that might seek to undermine the cities of Es Sigmar. que la estética de esta gente very much así, in the cities cazado de of bruja, tío. Sigmar army, Mola Tú mogollón. te vende but solo. kind of the low level kind of grunt work, I guess, of rooting out those chaos cults and Y things si that might eres pop Torres up, de poderes, era, tío. under the nose Ese of sale en la the serie, city. hablando They are con joined ellos, by como el que los a contrata o bunch se pone en of, contacto con ellos. hangers on. So you've got La pava Valis, es the la keeper, ladrona que le ayuda, Askian, que se who pira. is the Stormcaster, Y la vieja no me and he is acuerdo, one tío. of the ¿Quién guardians era? of Hammerhall. You can see on his shield there, you've got the symbol of Hammerhall, which I think we En las first novelas, saw, Pau te in va some a very informar de esto early, seguro, Cities of porque Sigmar stuff. los tiene mamados los libros So además. Esto en teoría es de Hammerhall Cities. Está preguntando in por the realm ahí of fire, Ismael. Y kind of Teoría. goes on when things get son really agentes de serious, City. right? When the agents Pero me of imagino que Azir meterán como need a little bit un of regimiento de renombre y se help, podrá they jugar can en todos call on lados, me this guy. imagino. Yo creo que sí, You've como also la got Lisa banda de Millennia, Black who is Correcto. your, Podrá jugar en todos lados y en Stormcast. Y esto se podrá jugar, me imagino, en todos lados y en Cities. Bueno, y quizás también en Stormcast. Ya veremos. Absolutely. Which is always very useful. You've Son got agentes del interesting orden al character, final. Mistress Varentia. A She's mi the hija mola character mogollón, sí, there sí, a mí with la que más me the, gusta casi. kind of Más original, ¿verdad? Siamese-looking cat. Sí, sí, que está muy And chula she is a también. Pero me spy ha roto el mistress culo porque estamos in hablando de Hammerhall, Dawnbringers and 5 cuando the todo el way mundo that estamos she, esperando el supuesto is héroe de able to Morgas, do that pues is tiene that she pinta has de que al lots of final no, ¿eh? little helpers and friends and Yo, hunters and entonces, ¿qué creatures, coño era ese rumor that she engine? can see, and you can see that it's got a collar Pues with no lo sé. that glowing gem there. Pero vaya, Which todo looks a lo que le little bit ocurra like mal a some los of the Morgas, gems that she's got from her bien person. merecido lo tiene. And she's probably got various fleet and flocks of those little creatures that she can use to spy on various places Pobrecito. around the city. Déjame Son unos en paz, nazis. hombre. Déjame And en of Uy, paz. que course, son- there's a Gryphound in there Ay, as sí, well, sí, so todo buena bueno. gente, hombre, Valthus, déjalo en the paz. Gryphound, Valius's loyal assistant ward. So not one but two. Me recuerda mogollón en el centro, el del que lleva la linterna al... ¿Cómo se llama el juego este, tío? De Play. Bloodborne, correcto, eso es. Siempre, que al final un puto cazador de brujas, pues... But they definitely give you a kind of mortal encantaba eye ese view juego, of the tío. mortal realms and kind of someone to explore the kind of city of Hammerhall particularly. And in this
Dawnbringers Book 5 will kind of see them in action and what they get up to. Pero qué rotura de culo, no esperaba yo nada de Dawnbringers 5. Yo esperaba que quedasen a lo mejor un par de revelaciones de Dawnbringers 4, por lo de Dawnbringers. Yo me esperaba a Calisitol. Sí, Calisitol sí. Sí, pero no me esperaba el resto de la gente que vino con ellos. Lo que me extraña a mí entonces es... ¿Qué sería aquel supuesta la de Morgas, tío? Bueno, todavía no termina esto, ¿no? Mira, librito. So they already featured in a couple of novels already, and there's more on the way in Está muy chula la historia de todo. We get to see them in Hammerhall getting up to what they do best, uncovering chaos cults and general swashbuckling. A mí me recuerda a la puerta de Vampire Hunter, las comentan por el chat. Sí, un poquito. Yeah, let's do it. Let's do it. Otro Bueno, más. ahora supongo... Pues esto es un no parar. ¿Zombies? Ah, La banda de Wars. Una banda de zombies, ¿no? Oh, qué chulo ese. Oh, ¿y eso? ¿Qué es eso? Otro mono, te lo dije, que venía Los monos eran de Wargames, en teoría. mono muerto. Es para hacer una especie de nigromantes, mola. Qué guapo, para meterlo de nigromante, tío. Sí. Sí, es verdad, un nombre de mono parece el otro, ¿no? Sí, un mono muerto. ¿Qué os pasa con los monos, cabrones? ¿Qué pasa con los monetes? Se supone que he hecho un hombre lobo, ¿no? O así más clásico. No sé lo que es. Sí, tiene pinta Es un como de monolobo. hombre lobo clásico. Un monolobo. El nigromante es muy chulo, sí. Sí, monolobo, sí. So this is a really fun premise for a warband. El zombie la cachondo. cabeza, It pero doesn't sí, look like it. un Bear with me. lobo. This is a love story, Y- right? So Zondara is El nigromante me parece súper chula la miniatura. Sí, Y está guay el eso como bicho nigromante y, bueno, por aportar algún zombie distinto, si alguien se va a dar cuenta entre los 60 o 120 que lleves. Y el monolobo ese Bueno, ojo, monolobo por tiene- Tienen reglas normalmente para iOS Sigmar también. Lo único que pasa son esas más flojillas. Eso no se me afloja, sí. Beast, wolf, monster Literal no han mostrado nada del libro 4 de este anuncio ya, correcto. Han lanzado fake como parte del libro 4 y ya. Que no me quejo tampoco, sobre todo con fake, vaya. Bueno, si a lo mejor anuncian ya que sale el libro 4, viene el libro de fake acto Estaba seguido. mirando a ver si veía algo aquí que me recordase a las salas de los Morgas, pero no. Es que me deja muy roto eso, Es mujer la nigromante. Pues Una muchacha. puede ser, sí. Pues sí. También te digo, no me casaría con ella, Yo tampoco, ¿eh? Por las noches cuando se levantan a... Los zombies están muy chulos. Más chulos que los de la otra banda que sacaron ahí rara de zombies underworld que llevaban ahí como electricidad, no sé qué en esa. So, right at the heart of the warband, you Zondara, have a sí, claro. necromancer / Gurus wizard, and then you've also got a powerful monster Pero character, mola por fin tener un and nigromante that's distinto, backed ¿verdad? up with some Sí. zombies, which Este que mola mucho más este que el they're not clásico, going ¿sabes? to win any awards themselves, but they give you a bit of extra muscle to kind of grab objectives. El bicho tiene que hacer Zombie tocho porque action. tiene una buena Zombie pierna. action, absolutely. And you can also kind of bolster them with Con esa Gurish con wizard esa as cara. well. So they're a little bit tougher, they hit a bit harder. Cabe maybe menos than dos a your coraje, your vale. basic death zombie, because these are also empowered with a little bit of Gurish. La han pillado como seal cagando, as ¿sabes? well. Tiene como una cara de... Es que ves, en la Estoy cagando. ilustración tiene más cara luguna, ¿no? En la ilustración. Sí, murciélago lobo extraño, tío. Pero la miniatura no... No sé, habrá que tener las ¿Quieren manos. meter ¿eh? algo de También te hombre digo. lobo en vampiros? Y hay la banda de los Skurgan True Blades. Hay un hombre lobo, una mujer lobo, de hecho, que tiene pechos. Pero esto es poco raro, sí. Yo ya dejé de jugar este juego Underworld porque era una ruina. Underworld lo tengo curiosidad también. Es otro que me gustaría volver a incorporar al canal. Hay muchos frentes, tío. Otro más, pero esto es no parar. ¿Estamos locos o qué? Ah, bueno, ya herejía de Brusia. Ya herejía. Este va a ser el No, último. ¿El día o 40? Hostias, chaval. 40. No, esto es herejía de Brusia. Ah, vale. Qué guapo, Qué ¿no? guapo este, hostia, el sentinel este pesado, qué bonito. Oye, le está quedando la herejía igual que el World War, ¿eh? Igual. Miniaturas iguales también, eso, ¿eh? Sí, sí. Se nota que iban a ser los dos iguales. En España Lo siento, se chicos. sacaba. Puma.
Yo he jugado mucho Fantasy, pero esto de que te hayan sacado miniatura hace 30 años por el precio de ahora me ha dolido. De hecho, yo tengo un dilema porque cuando se anunció All War, quería hacer contenido para el canal de All War, ¿no? Por la familiaridad con AoS, ¿no? Que al final venimos todos del mismo lado, ¿no? Pero es que me he encontrado que no sé muy bien qué hacer. Pues mira, El tema de la mini vieja me ha echado mucho para atrás, la verdad. No sé, me ha echado mucho para atrás. Es normal. Yo creo que esto ha sido un globo sonda lo de Orwell. Porque lo de energía sí le están metiendo pasta. Estaba convencido de comprarme la caja de reyes funerarios y pintármelo y hacer algún informe y tal. Que cuando tuviera los caballeros me queda el fragas culo un poco torcido ahora. No sé qué opináis la gente estéis en el chat, si os gustaría ver All War en el canal, o que hablásemos de él, algún análisis, algún informe. Sección de rifle láser. Están chulos. y del 40.000 llevan linternas, en este llevan linternas con un pincho. Ya, literal. Energía tiene un 1% del cariño del All War, la diferencia que All War ni ha salido aún. Yo voy a jugar del War, pero con mis minis antiguas. Ya, yo es una duda que tengo con el War. Tengo, por ejemplo, ahí esto con un splitter que lo podría reempeanar para cuando salga el libro de orcos y goblins. No lo sé qué hacer, sí, gente, no lo sé qué hacer. Sí que me gustaría meter algo de contenido del War, por eso, no por la relación directa con AoS. En serio, estoy borracho llegando a casa y me encuentro un directo de esta movida, es guapísima. Yo creo que Orwell ha sido el globo sonda y, bueno, la respuesta ha sido muy buena de la comunidad. Sí, quizás. Yo espero que saquen cosas más quizás interesantes. nos atrevieron a invertir en plástico y al ver que la respuesta, que parece ser que ha sido buena de primeras, igual. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Bueno, energía sí, al principio lo cogió también gente y al final lo tiene ahora Game Workshop, que no lo tiene Forge World. Entonces, si Orwell va bien, puede que pase a manos de Game Workshop. A ver, dicen por ahí, estos me gustan para comisiones Skitari. Sí, la verdad es que no es mala idea. Skitari de mecánicos, no es mala idea, ¿no? Con la ola de inicio conocerían mucha gente nueva al canal Fra. Lo veo un win-win. Sí, ahí tiene razón. El tema es que como no me he metido de primeras de hondo, no sé, ahora mismo es que no sé qué contenido hacer de War, la verdad. Me gustaría hacer algo, pero no sé el qué, la verdad. No puedo hacer un análisis de libro ni nada porque no me compré la caja, porque tenía ganas de probar el sistema y tal, pero joder, me ha hecho, es que muy cara pasar en mucha miniatura de resina de metal y tal, me ha echado para atrás. Entonces no sé qué contenido hacer ahora mismo a muy corto plazo del War. Probablemente damos informes de All War, como os decía, a partir de marzo, abril, que lo he dicho ya varias veces en el directo, ¿no? Muy probablemente. Pero quisiera hacer algo ahora y no sé el qué, la verdad. Como no hables de reglas, Porque no me gusta hacer contenido de rellenuto. Si hago contenido, quiero que sea contenido que esté chulo, ¿sabes? Que tenga interés. No hace falta que rebases, puedes usar siempre bandejas de movimiento y algunas adaptadas para penas circulares. Sí, correcto, eso es lo que quiero hacer. Sí, hombre, está claro. Yo tengo bestias del caos y cuando juegues con ella jugaré de esa manera. Pero yo te digo, yo por ahora lo veo más para jugar una pachanguita con los colegas, recordar viejos momentos. Yo he jugado a Fantasy muchísimos años y lo he disfrutado mucho, con el pero... reglamento. Igual me hago con el reglamento y lo leemos en el canal, echamos un vistazo, lo rebasamos y demás. Incluso seguro algún veterano de Fantasy en el mismo programa, si hacemos un directo, pues me puede echar un cable. No, Fras, ahí te estás equivocando, eso significa tal cosa, ¿no? Puede ser, ¿no? Un cómo jugar a Duel Wars sería un pedazo de vídeo para nuevos subs. Sí, el problema es que yo los vídeos de cómo jugar lo hago de hecho Sigmar porque lo tengo muy mamado, lo tengo muy masterizado. Entonces, hacer un vídeo de cómo jugar a Duel War implicaría mamarme un reglamento que es mucho más denso que el de hecho Sigmar, hasta donde sé, y va a ser una tarea demasiado compleja. Demasiado compleja. Tener las minas pintadas, tener las pintadas, todo tal. Entonces, ese vídeo a corto plazo no lo veo viable. Si empezamos a hacer informes de War en... Qué bonito el centinela, es precioso.
Si empezamos a hacer contenido de Old War a partir de marzo-abril, como os decía, bueno, si le pillo el truco, entonces podemos hacer una partida demostrativa y ya podría estudiarlo de hacer un tutorial para jugar a The Old War. Pero ahora mismo no estoy en condiciones para ello. Para hacer un vídeo de calidad, no. Que para hacer un vídeo malo, prefiero no hacer nada, la verdad. Por eso a veces en el canal, no sé si los que estáis aquí soléis visitar el canal de YouTube de DKHM. Yo tengo impuesto una especie de agenda en la que intento sacar siempre vídeos lunes, miércoles y viernes. A veces, por acontecimientos como el de hoy, no sale ese día, ¿no? Bueno, hoy sí porque es viernes ya. Pero ha habido semanas en las que no ha habido esos 3 vídeos semanales porque no tenía nada realmente relevante que aportar y prefiero no sacar un vídeo de relleno, prefiero esperar a tener algo de calidad y otra semana sacarlo, o sacar incluso una semana más, que por cumplir ese cupo que me he autoimpuesto de 3 vídeos semanales, sacar mierda, ¿no? Yo me imagino que, no sé, me imagino que vosotros que al final lo agradeceréis oye, cuando se haga contenido sabemos que te puede interesar o no, pero el contenido no va a ser de relleno, ¿no? Creo que esa filosofía no está yendo mal, creo que es la correcta, no sé. Bueno, yo tengo curiosidad por ver cómo es el juego de Old War otra vez, pero que tampoco es algo que desee. Sí, yo tengo curiosidad. Ya me dicen por ahí, por el chat, lo que pasa es que no puedo decir quién me lo dice porque es parte de la sorpresa de marzo. Que hay mucha gente con el ejército hacemos seguiros de Old War, donde vamos a empezar a grabar a partir de marzo. O sea que sí, parece que tendremos público ahí. No quiero decir aún todos los detalles por intentar dar la sorpresilla cuando llegue el momento. Qué bonito el tanque este, ¿no? Es un Land Rider ahí. Bueno, lo que son las orugas, luego ya el resto. Hay vehículos espectaculares, en la región de Euros, eso sí. Sí. Esta miniatura está siendo muy chula. ¿Ha dicho de Blood Angels ahora? Murieron Nuevo todos. Lehman Russ. Y como miniatura de Lehman Russ, ¿no? De Warhammer. Sí, era de Lehman Russ, no de una Raider, dije yo. No, la Raider es más grande. Era la Raider. Muy chulo, auxilia. Tuvo los remachos, muy chulo. The Lehman Russ Strike Tank comes with the Vanquisher. You've got Battle Cannon, Twin Auto Cannon, and Twin Las Cannon, and a variety of different pintle-mounted options as well, with things like Hunter Killer missiles and heavy flamers and stuff. You've also got a pretty brutal-looking Dozer Blade, and your. Y en el chat, ¿cómo estáis gente de hypeados con Old War? Y aparte de, me entiendo que la mayoría estáis aquí, sois jugadores de hecho Sigmar, de primero, y segundo habrá gente de 40. ¿Qué más juegos de Warhammer os tiran por aquí, por el chat, gente? Me gusta esa estética de tanques más que la de Astra Militarum, Mario Steampunk, sí, la verdad es que están muy bonitos. Coño, pues eres tú, cabrón. ¿Os veo en Talavera de AoS? Sí, vamos a ir. Yo en particular no lo sé fijo. Ir a un equipo de DKHM, pero yo no sé si podría, no lo sé. Yo sí voy a Talavera. Yo sé que quizá excepción con el libro 5. Pues solo era Auxilia, que era otro secreto a voces, ¿no? Se sabía que iba a salir esto también en el Geadorus. Muy chula. Ah, no, sí, no me he equivocado yo. Sí, que el otro era un Land Rider, ¿no? Lo que es el chasis. Bueno, ya hemos tenido noticias de... No soy Team Old War. Yo le doy a todo lo que tengan en Hound. A Tiranos sin 40k y Kill Team, pues como yo. Y a Blood Angels sin Kill Team. Tanto para 40k. Y Blood Angels a mí me mola mucho, tío. De hecho, ya de hecho estaba pintando Blood Angels. Tengo un army de Blood Angels y estoy terminándolo. Que también quisiera grabar con él pronto en el canal. El libro 5 ha sido raro. Se esperaba que fuese el que está centrado en caos. Sí, la verdad que sí. Tiene pinta de que tendremos libro 6. Espero que muestre una nueva caballería de caos de AoS. Una caballería de caos de AoS 40k, que el team de Old War. Vale. Te veo que más o menos la mayoría le dais a varios, ¿no? A unos cuantos de vosotros le dais a varios. No solamente al sistema de juego, ¿no?
Como haré espero infantería pesada y ballesteros para hijas de Kane. Estaré con el equipo de Bandúa. Saludarme, que tendré licor, café a saco. Dios, entonces tengo que ir como sea, maldita sea. Licor gratis. Licor, Mierda, no café. bebo ni licor ni café. Espero que tengas Coca-Colita. También juego mucho Underwars. Ripa, ratas y Neham. Underwars, tío. Underwars cuando empezó lo probé y me gustaba la idea del juego, lo que no me gustó, yo creo que como mucha gente que nos pasó lo mismo, que te obligaban a tener todas las bandas y todas las cartas, eso fue una muy mala idea, que luego regularon, ¿no? Para jugar con la banda, con tus cartas de banda y con las del set de inicio. ¿Qué tal está ahora Underwars? Yo ya no lo juego. La verdad es que a mí me gustó en su momento, pero lo que tú decías es que se convirtió en un sacacuartos. Ahora ya no tanto, ¿eh? No, ya no. Yo creo que, hombre, sigue habiendo comunidad. Por lo menos que yo en mi ciudad, que es Málaga, hay bastante gente. Y lo que sí me llama bueno, Blue Ball, ¿no? La gente no dice nada de Blue Ball y Blue Ball es un juegazo, ¿eh? Y tiene una comunidad de puta madre, no sé. A mí también me entrega mucho Blood Bowl. Lo he jugado en PC, que dicen que es bastante fiel al juego de mesa. Sí. Y pasa que, claro, como no tengo tiempo casi para grabar informes, ya he dicho muchas veces, no tanto por culpa mía, que a veces sí, sino porque muchas veces cuesta encontrar gente para grabar los informes. Pues sí, por eso digo, como si ya me cuesta a veces encontrar gente para grabarlos, no te hablo, ¿no? De grabar Blood Bowl. Pero puede ser que, como lo diré por 18ª vez, que a partir de marzo o abril, en teoría, si todo va bien, se van a venir más informes al canal de más juegos. Por supuesto, el epicentro del canal va a seguir siendo AoS, pero queremos ampliar fronteras, ninjas. La moda Warhammer Underworlds, las minis, si te interesan, son limitadas y te comes el juego. Y la compra en su momento, después te cuesta un huevo conseguirlo. Tío, luego dejan de hacerlas y demás. AoS, 40k, Kill Team, de Overwatch. Le damos a todo al final, así que somos un asqueroso. De hecho, las minis para Sigmar dicen por ahí. Sí, yo creo que es lo que hace mucha gente, ¿no? Yo es que por falta de tiempo, así que al final no lo puedo dar todo. Porque ojalá le pudiera, ¿eh? Ya, con ellos Sigma, con 40 y con Wargames. Toda la bocina están hablando todos los cines de armamento esta gente. Mucho tiempo se están tirando con herejías. Yo solamente espero que no saquen más miniaturas del desván del 2008. Que era horroroso el caballero que han sacado de Bretonia. And all of that stuff is on its way very soon, and it looks phenomenal as well. It's a really cool army. A ver. Oh, lovely stuff. There we go. Some amazing releases there. Any highlights for you, Eddie? A ver, creo que viene otro anuncio. Otro más, no creo. No, bueno, ya son menos 5. Vale. Esto ya va a terminar. ¿Dará alguna noticia gorda? Antes de irse. De Old War, ¿no? Iban a anunciar algo, dijeron, creo. Así es hablando de Merhcandising, ¿no? No sé de qué están hablando. Yo empecé en Underworld, pero ahora juego más AoS y de vez en cuando 40k. Es lo bueno que tiene Underworld, ¿no? Que es una buena entrada, ¿no? Si tienes curiosidad por los Wargames, es económico, que compras una banda y ya está. Pues claro, luego el sistema de juego pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero tengo ganas, de volver a darle un try a Underworld, a ver qué traes ahora. Juan Antonio, un gran amigo y que de algún modo cofundador del canal, fue con quien empecé en el canal de DKHM. Si veis los primeros vídeos, la mayoría de esos vídeos salimos juntos. Creo que le gusta bastante Underworld, sí que juega bastante. De hecho, ha ganado algún torneo incluso. Falta el nuevo de Old War, dicen. No, pero de Old War no había nada, que yo sepa. Lo dijeron en el Warhammer Community. ¿Seguro? Me suena que no. Sí, pero no van a poner nada. No había nada, no.
Me suena a mí que no... No sé si lo pondrán ya Que no en había. el Warhammer Community. Vale, pues hasta aquí... Hasta aquí he llegado, pero no os vayáis, porque vamos a echarle un vistazo a... Un segundito. Sí, ya está todo. Vamos a echarle Ya un está vistazo todo acordado. a los artículos. A ver. Un segundito que acabo de poner esto. Vamos a echarle un vistazo a Warhammer Community a ver si descubrimos algo nuevo ahí. Vale, momento. Momento warhammercommunity.com, correcto. El próximo revelan la cuarta de AoS. Es probable, ¿eh? Se suele revelar la edición como unos 3 meses antes o por ahí. Entonces es bastante probable que sí que pase. Eran solo AoS, Underworld, World Grey, 40 kill y ejeadores, eso es. Vale, vamos a buscar un momentito ahora en Warhammer Community para echar un vistazo y acabar de saborear lo que ha pasado Y aquí. ya está, ya está colgado aquí todas las cosas. Hoy la mandanga está siempre que... No sé, igual estáis perdiendo ahora, igual no estáis viendo ahora... Es que esto del Discord, no sé, es una cosa muy rara. Cada vez que abro otra ventana se me descuajeringa todo. A ver. Podcast, stream. Vale, un segundito. Aquí. Vale. Dame un segundito que preparo esto para que se vea bien. Para poder ver juntos todas las curiosidades de Warhammer Community y descubrir los secretos que Games Workshop nos estaba ocultando. Pero no podrá ocultarlos durante más tiempo. Vale. Aquí. Enseguida, chicos, tenemos la ventana lista ya en menos de una hora. A ver. Aquí. Y aquí falta, estoy viendo yo. Mira, en el libro quinto, que ya estoy viendo el artículo, bueno, ahora si quieres lo comentamos. Fran, no se te Dice, entiende nada, ¿no? Perdonad. Que decía que estaba configurando esto para poder ver Warhammer Community. el libro quinto va a tener Es lo ejército que de tiene abajo. renombre. Sí, puede ser. Estaba yo farfullando, perdonad. ¿Qué decías, Goyo? Perdón. Digo que en el libro quinto que viene, según el Warhammer Community, viene con facción de Moraiger, que es lo de las elfas brujas. Otro para los protectores de Hammerhand, así como la cuarta A ver, parte vamos a del verlo ahora mismo, paquete. Goyo. Venga, vamos a ver aquí. Que puede ver toda la gente aquí en directo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué artículo estabas viendo para ponerlo yo también aquí en pantalla? El de la ¿Cretusa de Cronshire este? ¿O cuál? sí, el del avance de Crossir, pues, Vale, el libro preview 2024. Vale. el ¿Dónde Downbreaker sale la 5. mujer cuervo ninja esta, no? Sí, casi abajo del todo te hablan de las facciones que vienen y todo eso. Vale, Cretusa era una solitaria de la hermandad de Ken, de sus días iniciales. Se tiene presencia visitándola en sueños. Sí, dice que puede coger pues tenemos esto de traducir en español, ¿no? Sí, yo lo tengo puesto en español. Ya que yo siempre lo hago de memoria. Sí tenemos presencia visitándola en sueños y quería de todo corazón que era Mora Ejeg. Por ello fue ridiculizada, golpeada y condenada al ostracismo. No abandonó su obsesión y su manía alcanzó su punto máximo cuando encontró el aro de Mora Ejeg en lo profundo de un templo en Ulgu. Al ponerse este tocado con púas invertidas, sacrificó su vista con la esperanza de recibir el regalo de la verdad de la diosa anciana. Este milagro se produjo y Cretusa estuvo angustiada durante muchos años. Bueno, bla, 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 bla. Solo cuando Moraciquein alcanzó la divinidad y cortó el vientre de Slanes fue recompensada esta devoción. Una porción de divinidad fue liberada y Cretusa recibió alas de Marta y el don de la presciencia. O sea, recibe las alas después de que Moraci le corte el vientre a Slanes. Eso es lo que he entendido aquí. Claro, ¿no? La Cretusa que consigue acompañada por bandadas de pájaros carroñeros que actúan como sus ojos que todo lo ven los reinos mortales. Visiones de futuros aún no vistos inundan su mente y aunque lucha por discernir con precisión cómo sucederá cada futuro, Moraijer la guía sutilmente con presagios. Puedes leer sobre las visiones dispersas del futuro de Cretusa en Dawnbringers, libro 5, Shadow of the Crown, mientras la llevan en ayuda de la cruzada de dos colas en Guiren y Haveral, que está sucumbiendo lentamente a la maldición
Kingsplot, la sangre del rey, ¿no? O sea, la maldición del Flesh Eater. Mm. Este libro cubre los parias de Kronshir, un ejército de renombre, para los adoradores de Mora y Jeje, y otro para los protectores de Hammerhall, así como la cuarta parte del paquete Camino a la Gloria de Cruzada de dos Colas. Hay reglas para Stronghold Assault, un nuevo paquete de batalla Match and Play que enfrenta a equipos de 4 jugadores en un enfrentamiento entre rusos de competencia. Anda, curioso. Para Match and Play, para equilibrado. Uy, curioso. La profeta con alas de Marta de Mora y Jeje está disponible primero como parte de la caja esta. ¿Qué podemos decir? ¿Le darán reglas nuevas a los jinetes eso para que sean competentes? Pues yo espero. Habla de visiones del futuro y demás. No sé por qué a mí me ha sonado un poquito a la regla de Archaon, esta de poder predecir los turnos. Vamos a ver. Pues estaría guay algo así, ¿no? Vamos Vale, a ya sabemos que ver hay un ejército de renombre para esta gente, ¿no? Para esta parte de las hijas de Kane que no son los más fans de Polo, de Moracio, ¿no? Vale. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. A ver, el artículo ese de el de Luminetti y Neyhound. La caja, tal. La crueldad inventiva de Nagas ha creado interminables y retorcidos tormentos que infligen a las almas que se le hicieron daño en la vida. Bla. Estas almas arrepentidas tienen la tarea de mantener encendidos interminables braseros de Nagas y Zar, llenándolos con carne mortal y alma materia para que irradien magia mortal. Estos espíritus humeantes ahora se están congregando en Narwood, preparándose para convertirlo en una hoguera ardiente de energía nigromántica, una pira funeraria ardiendo en celebración de su dios despiadado. Y aquí vemos las miniaturas que hemos visto durante el stream. Muy bonitas estas mini de Neja, la verdad. Muy bonitas. Neja es un ejército bastante mimado, en cuanto a mini se refiere. Sí. Un ejército muy bonito, muy bonito. Los monjes guerreros de los templos de Idriland se oponen a estos espectros abrasados. Estos son Elementari y Luminez, dedicados a los espíritus elementales que encarnan a Geis, que adoran los ríos de los reinos mortales, encarnan el impulso del agua, que corre en combate mientras saltan, se retuercen, se balancean y golpean con furia fluida. Su misión es restaurar el espíritu del río de Lobar a su antigua gloria, dirigir sus afluentes para que inunden la ruina voraz, purgando la inmundicia del caos y las entidades corruptas que la infestan. Vale, comentar así un poquito de lore y tal. Para Fluz viene con un nuevo terreno para Warcry, uno de los antiguos monolítico. Esto era parte de una red de estatuas que estaban incrustadas con el ojo de Chotek. Cuando chocaron con Gur, esas estatuas fueron arrojadas a través de la tierra que se convirtió en Narwood. Estas esculturas de ranas con el ceño fruncido están repletas de baratijas mágicas y cuentan con sistemas de seguridad arcanos que pueden disparar a exploradores desprevenidos con rayos de energía centellantes. También son posiciones útiles desde las que los luchadores más atléticos pueden saltar para atacar a enemigos prevenidos. O sea, traerá alguna regla especial esto de que dispare y demás. Y aquí tenemos la caja. Bueno, no estamos viendo tampoco nada nuevo bajo el sol, ¿no? Parece, ¿no? Con estos artículos, ¿no? Y lo de Calisitol, que lo está leyendo yo mientras tanto, Sí. te dice que va a ser bueno, al final de todo te dice que es para sitios Sigmar, para Sí. ciudades de Sigmar, o regimiento de renombre para los ejércitos de orden. Pues justo lo que hablábamos durante el director, que sería sobre regimiento de renombre y Separatitis. Dice que posible, que a lo mejor también para Storkas, pero no. Para Salvadores de Zorka es como renombre. Sí, tienen que eliminar la maldición de Kingsblood del distrito de Cinderfall y salvar a Hammerhall. Están dirigidos por el veterano cazador de brujas Hannibal Troll y su antiguo aliado, el exoficial de Frey Guild, Arman Callis. Lo reconocerás por sus hazañas en la biblioteca negra, la Black Library, y por la animación de Warhammer Plus Entrañas. Para llegar al fondo del complot para derrumbar Hammerhall desde dentro, Callis y Troll han reclutado una formidable galería de pícaros. Estas miniaturas muy bonitas, tío. Muy bonitas. La tía es una espía, por lo visto. La señora Berentia. ¿La del gato? Y esa te va a quitar 2 comas por turno a 4 más. No, por favor, no más de eso, no. Una parte integral de la misión es Lisa Revenja, una talentosa ladrona de la morbosa ciudad de Lecis, que se especializa en navegar por criptas y catacumbas plagadas de trampas. Un aliado ideal para navegar por las retorcidas profundidades de Hammerhall. A pesar de su condición de fugitiva, Toll quedó bastante impresionado por sus habilidades cuando se conocieron. La señora Berentia, la tejedora de secretos, es una figura mítica cuyo nombre es bien conocido por todos los criminales de Hammerhall.
tiene ojos y oídos en toda la ciudad, que abarca todo el reino gracias a una colección de felinos que le transmiten sus hallazgos a través de collares con joyas vinculados a un guante mágico que le dio un misterioso extraño. Joder, es la Catwoman anciana. Madre mía. All Catwoman. El último miembro es Valius, Guardián de Action y Abraham Balzas. Valius es un Lord Castellan. Ah, vale. Pues mira, tenemos otra miniatura para el Lord Castellan, entonces está bien eso. ¿Dónde estaba? Aquí. Un Lord Castellan distinto. Que no está Y mal. lleva las llaves de la ciudad. Un Lord Castellan además con nueva armadura. Sí, ya os digo que las armaduras viejas tienen pinta que se van a renovar todas, ¿eh? Hombre, está claro. Se le acerca un Don Bringes, el libro 5, que incluye reglas para usarlas, bla. Vale, pero otra vez, no sé si te has fijado tú, Goyo, en ningún momento dicen el último libro de Don Bringers. No lo dicen, tío. No Hablan lo del dicen. siguiente libro, otra vez van a hacer lo mismo. Entonces, ¿será que tendremos un sexto, tío? sexto? Pero es muy cerca, ¿no? Ya de la salida. Vamos a ver si dicen algo de las mandrágoras y de esta gente. A ver. La caja esta, tiene las mandrágoras, esta caja completa. Acechan dentro de su reina sombra, lanzando espacio material en una ráfaga de fría furia y habilidad que rozará sobrenatural. Vale. No, aparte de lo que es lore, el señor Sticomorrag. Bueno, la verdad es que este directo no ha sido tan sorprendente como otro, pero está bien. Está bien, sí. Yo tampoco esperaba gran cosa, la verdad. No, de ellos sí ya sabíamos que no iban a negar el tema porque Yo esperaba la banda de Nehound de Warcry y todos los demás han sido añadidos. La sorpresa ha sido lo de Hasty King, que es una sorpresa que a mí particularmente pues me da un poquito igual, porque a mí Hasty King en concreto es un ejército que no me elfos en general no me suelen llamar mucho la atención, ¿eh? Pero Hasty King... se merecen la muerte todo. Perdón, es que soy Eduardo. Sí, yo también. Me gusta mucho esta banda de... Menos el hombre mono lobo murciélago ninja. Lobo murciélago. La loca de los gatos dicen por aquí. Pues totalmente. Los dientes que tiene ahí, tío. Tiene dos piños muy feos, ¿eh? Los dientes redondos, esos colmillos no... La loca de los gatos, me ha gustado. Claro, es que tú mira la ilustración del lobo, joder. ¿Ves? Claro, es que supuestamente tenía que ser más lobuno, tío. Mira. Tú mira la ilustración y mira lo que ha hecho el hijo puta de escultor, ¿eh? Con todo mi cariño, ¿eh? Todo mi cariño y mi odio a partes iguales, ¿eh? Sí que no se parece nada. Aquí tiene cara cuadrada, cara de mono y tú mira la ilustración. No sé si a lo mejor al estar de frente a lo mejor no le vemos que tenga un poquito de morro, ¿no? O algo, no sé. Ya da igual, pero no tiene cara muy de lobo, la verdad. No, nada, tío. Como me gustan los hombres lobo y me hacéis esto, pero ¿por qué? Hijos de puta. Está guapa ahí está guapa. Los Fairline. No dice nada del lore de Fairline este, ¿no? A ver si dice algo por aquí para confirmar que sea o no un hombre lobo. Tarjeta. Son como los dos héroes, digamos. ¿Cómo qué? Como el anigromante y el lobo murciélago mono ninja son como los dos héroes, entre comillas, o los dos protas de la banda. No sé, sí, porque el zombie no creo que sea muy Bueno, claro, mira, me callo, porque en esta otra imagen que vemos del hombre mono ninja, pues sí, es distinto, porque claro, al escultor le habrán pasado la imagen que le habrán pasado y se habrá basado en ella, ¿no? Pues le podría haber pasado esto, que era muy bonito. Porque esta otra... ¿Qué es esto? Un señor feo sin más. Mira, aquí es más lobuno también. Bueno, habrá que hacer ahí... Habrá que hacer, no sé, algo. Una conversión para devolverle la dignidad. Bueno, si te viene una cabeza de Barbu adicional, puede que... ¿Una cabeza de Bargulf? No, los Barbu vienen dos cabezas, una. No, una. Me tengo un Bargulf antiguo, pero decapitarla, más de resina, jodido. Yeah. Aquí los Tao, los coros de estos están muy chulos. Sí, pero bueno, lo mismo. Tampoco no ponen nada. Es que algunas veces había alguna revelación de reglas y demás. Sí, no he puesto nada. Lo único que sabemos es lo de Cales y Tol, que ya han dicho para qué sirve. Estaba claro.
Pero estaba pensando yo ahora, oye, Mentira. Ahora no se piensa. estaba pensando yo, oye, ¿qué te parece? Y si vamos a decir a la audiencia, si es que queda alguien en el directo, por cierto, están todos durmiendo ya. Sí, 24 en Twitch y en YouTube tenemos 33. Pues chicos, ¿qué os parece? Si en lugar de cerrar el directo, aprovechamos y hacemos ahora un 24 horas ininterrumpidamente. ¿Qué os Yo parece? tiro bomba de humo. Vamos a ver hasta cuánto tiempo aguanta despierto Goyo, porque mi idea era acabar el directo y volverme a echar una cabezada. Pero ahora estoy fresco, Goyo. Yo lo llevo toda la noche despierto, hijo puta. Venga, vamos a hablar de algo. Venga. Esto por joder hago yo solo. Voy a hablar de irme a la cama, que mi mujer se despierta con la niña dentro de una horita. Vale, sí. Yo creo que ha estado bien, ¿no, gente? Pues nada, esta tarde, por cierto, he estado acabando de montar la cuarta banda de Firelayer, ¿no? Para hacerme una lista de Dropkeepers. Y la cuarta por aquí los tengo pintados. Ya te digo, pintados unos cuantos. Entonces, depende cómo andemos de moral esta tarde, gente. Igual me pongo aquí en directo con vosotros a pintar. Porque además ahora me he comprado una GoPro para probar, que la verdad es que se ve bastante bien. Pasa que las pruebas que yo he hecho me va con un poquito de lag cuando la he probado como webcam. No sé si alguno aquí tendrá idea de cómo arreglar eso. Pero bueno, igual hacemos eso, no lo sé, gente. Si no tenemos ese directo... Ay, bueno, espera. ¿Puedo enseñar una cosa? No puedo enseñar. Porque, bueno, sí, espera. Voy a enseñar una cosa, ¿eh, Goyo? ¿Te parece? Sí, no te preocupes. Vale, que por cierto, ahora va a haber un problema con el audio. A ver, un segundito. ¿Y qué hago yo? Esto no es coño. A ver, que siempre que abro esto... Ahora, ¿me oyes, Goyo? ¿Hola? Vale, tú a mí me escuchas, pero yo a ti no. ¿Ahora? Ahora sí, vale. Es que, gente, lo que pasa es que he abierto el Sony Vegas, el programa que utilizo yo para editar los informes. Pobre Goyo, quiero dormir, por eso. Sí, ahora se tiene que ir a Goyo. Es un segundo solo y lo dejamos en paz ya. Vamos a... Soy un hijo de puta. Se la carita, mira los agujeros que tengo ya. Vamos a enseñar solamente esto un segundito. Opa. Los 24 horas despierto. Vale. Aquí. Nada, va a ser un vídeo solamente de unos... Os voy a enseñar lo que estoy editando, ¿vale? Para el próximo viernes. El próximo vídeo informe del canal. Vale, ahí está. Editando unos premios especiales por llegar a 10.000 suscriptores, me he dicho. Caja para todos. Ahí va, creo que se verá. Vale, pues eso es un avance del siguiente video informe que tenéis en el canal, ¿vale? Flesh Eater, Gristelgor contra los ogros mascatribus. Será el informe este viernes y mañana vamos a grabar, en teoría, si no hay ningún problema, vamos a grabar otro informe, probablemente sea... Aparte me oculta lo feo que soy. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Goyo?
¿Qué he perdido? Yo no, que me han dicho que me quieren cortar la barba y digo que no, que la barba es sagrada. Pues nada, ahora sí, vamos a dejar ya a Goyo dormir, que ya bastante le hemos sacrificado. Pues nada, gente, muchísimas gracias por estar ahí, por el acompañamiento que habéis hecho en este directo. Y nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de DKHM, que puede que sea esta tarde en un directo o ya veremos cuándo. Así que nada, Goyo, muchas gracias por tu compañía y Ahora, a ti. que descanses, caballero. Te lo mereces. Esto es sarna con gusto no pica, hombre. Eso es. Así que nada, gente, lo dicho. Nos vemos en la próxima. Hasta la siguiente. Chao.